Noticieristas presenta Ideas Frescas y Marketing con Fernando Fuentevilla. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Pues Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Con gusto de saludarte, bien, por fortuna. Esperemos que tú también estés de lo mejor. ¿De qué nos vas a hablar en este martes? Bueno, el día de ahora vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas y la inercia operativa. A ver, ¿te escuchamos? Bueno, el comentario parte de una plática que tuve con un amigo y estábamos platicando sobre la huelga de grandes ligas y me dijo que pues simplemente ya estaba harto del béisbol y que ya no lo iba a seguir porque pues cada vez se decepcionaba más del deporte. Y bueno, pues me puse a averiguar un poquito sobre el estado de la liga, de las ligas mayores. Y al paso de los días pues salió que ya finalmente los jugadores y la liga pues llegaron a un acuerdo, independientemente quién se veía favorecido en qué. Pues mi comentario va en otro sentido, porque pues es tiempo de que en este caso esta liga profesional pues arregle algunos de sus problemas. Y es que me puse a averiguar y encontré varias cifras que son muy interesantes. La primera es que allá en el 2021 la asistencia de los estadios disminuyó 34% en comparación del 2019, es decir, bajó de 68.5 a 45.3 millones de asistentes a los estadios en este lapso de 2 años. Ahora, podemos argumentar de que esto se dio pues principalmente por la pandemia y también que hubo equipos como Toronto en donde no jugaron en estadios sino pues hasta ya después de mucho tiempo. Sin embargo, pues es la cifra más baja en 37 años y por otro lado, pues la tendencia sí venía a la baja en los últimos 10, hubo por ahí un pequeño pico, pero ya después pues la tendencia es en este caso pues muy clara. Por otro lado, los televidentes que sintonizaron juegos llegó a bajar un 12%. Esto también se da por cambios en las cadenas regionales que transmiten los juegos y que fue cada vez más difícil de acceder a cada una de ellas. Y luego otras cifras muy interesantes es que la edad promedio del aficionado de grandes ligas en Estados Unidos pues es de 57 años. Y esto me llama mucho la atención porque simplemente se ha venido haciendo la edad promedio de los aficionados pues cada vez más grande. O sea, en el 2006 era 52 años y simplemente pues ha habido un aumento de 5 años más en este lapso de tiempo. Cuando lo comparamos con otras ligas, la NFL, el promedio de los seguidores del fútbol americano es de 50 años, quienes siguen a la NBA es de 42 años y quienes están siguiendo el fútbol es de 40. Entonces hay una diferencia entre el béisbol y el fútbol de 17 años y haciéndose cada vez más y cada vez haciéndose más grande. Esto quiere decir que el ver y el seguir el deporte pues no es atractivo para los jóvenes. Hay ciertas percepciones y actitudes muy claras. Una es de que perciben que los horarios son muy tarde o muy tardados, sobre todo cuando son postemporada. Terminan a las 11, 12 de la noche, sobre todo allá y si están viviendo en el área del este de Estados Unidos. Sienten que el juego es muy lento, el que se ha vuelto mucho de pichadas, strikes y bolas y home runs, pero poco la pelota en juego. Poco ágil, con pocas estrellas y también con pocas historias. Y esto es muy importante porque las historias es lo que generalmente nos atraen, ya sea con las marcas o en este caso con el entretenimiento, que a final de cuentas es. Y las leyendas y la leyenda o las historias entre temporadas, pues generalmente en los últimos 3 años ha sido negativa, sobre todo por el acuerdo que tenían los jugadores y los equipos antes de iniciar la temporada del 2020 y este año ya escuchamos todo todo este tema de la huelga y 44% de los aficionados consistentes a las ligas mayores pues ya se sienten menos interesados de seguir el béisbol, por lo menos el inicio de esta temporada. Y otro dato muy importante es que el 54% del público en general pues no tiene interés alguno. Ahora,
aquí podemos hablar o yo creo que se centra en dos grandes temas. El primero es que tal vez hay un tema de desenfoque en el sentido de que pues el béisbol no deja de ser entretenimiento, pero creo que la raíz de todo pues es la inercia. ¿Y qué es la inercia? Pues es aquella cosa que nos impide la capacidad de multiplicar y reproducir la fórmula de negocio, y que también impide concentrarnos en oportunidades y salirnos de negocios o apuestas malas y que no tienen la rentabilidad o los resultados deseados. Ahora, hay tres tipos de inercia: es la dormida, la pasiva y la activa. La dormida es aquella que oculta la realidad y que no permite percatarnos lo que sucede, ya sea porque estamos desinformados o no estamos enterados o simplemente no nos interesa, no sabemos de tendencia, y pues sucede ese cambio en el mercado y nos saca del juego. El segundo tipo de inercia es la pasiva, es decir, es aquella en la que estamos percatados que existe y sabemos hacia dónde ir, pero tal vez la burocracia nuestra y la de la empresa nos impide avanzar. Y el tercer tipo de inercia es la activa, es decir, aquella que te busca regresar al pasado, a modelos de trabajo que tuvieron éxito hace muchos años, ya que las nuevas estrategias se sienten que no funcionan. Ahora, ¿qué es lo que pasa y en dónde se encuentra el principal problema? Pues en muchas ocasiones es la pasiva, porque simplemente creo que los cambios sabemos que ahí deben de estar, qué es lo que debe suceder, pero a veces la interacción entre liga, jugadores e incluso hasta los umpires impide de que se ofrezca un mejor producto y que se tenga un mejor entretenimiento para los seguidores del béisbol. Y con esto, pues la reflexión es que a veces sabemos dónde se encuentran los problemas y podemos determinarles cuáles son, pero simplemente esas fuerzas internas no nos dejan avanzar o no estamos dispuestos a hacer los cambios en las interacciones con esas fuerzas para poder lograr captar las oportunidades y seguir avanzando. ¿Tú qué piensas de esto, Luis Alberto? Pues interesante, ¿no? Pero yo creo que no, que van a recuperar, ¿no? Su popularidad quizá ha sido lo que dices, todo lo que hemos vivido en el último año y pues el crecimiento de los otros deportes tan populares en los Estados Unidos, pero pues yo pienso que el béisbol va a seguir. Ya ves esto de la huelga, cómo tenía también a mucha gente al borde de los nervios, ¿no? De que no iba a haber béisbol. De que va a haber una recuperación y hay datos positivos, los hay. Por ejemplo, los ingresos que van a tener o acaban de cerrar una negociación con Fox o la cadena Fox por 7 años y 5.1 billones de dólares, y los ingresos anuales son de más de 10 billones de dólares. El tema es cómo no es la fuente de ingresos ahorita, sino cómo va a estar los próximos años, porque en muchas ocasiones las marcas tienden a envejecer junto con sus clientes y luego las fuentes de ingresos pues se vienen siendo afectadas. Esto mismo le pasó a la marca Gap. La marca Gap creció con los veinteañeros o los de 25 años en su momento, y se dieron cuenta de que la marca ya se percibía vieja cuando tenían sus veinteañeros 45 años y seguían haciéndole ropa a ellos. Y entraron marcas nuevas en aquel entonces como Abercrombie, en donde recuperaron o se enfocaron al mercado joven y le quitaron muy buena parte del mercado. Pues muy atentos, y habrá que ver cómo aplicar justamente todos estos análisis que nos comentas en las marcas con las que convivimos cotidianamente. Otro dato es que, por ejemplo, cuando están en playoffs, los juegos tienden a durar más de 4 horas. Cuando los comparas con la temporada regular, pues es un cambio enorme, ¿no? Y el tener hoy en día una tensión tan larga, pues la realidad es que es muy difícil, ¿no? No aguantamos, queremos resultados rápidos. Y más con tantas opciones que hay. Efectivamente, pues nada más en el mercado, pues con el fútbol americano, ¿no? Que está tremendo allá. Y aquí así también. Y la otra cosa es de que las historias permanecen todo el año. Para quienes gustan de seguir a los deportes, pues no solamente durante la temporada, sino también cuando no hay la temporada, las historias siguen y continúan y continúan. Efectivamente. Para más información, Fernando. Bueno, pues me encuentro en nando@ideasfrescas.com.mx. Estoy también en el Twitter en @_elnando. Y en el Instagram estoy en Nando Fuentevilla con .l. Te enviamos un fuerte abrazo, Fernando. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muy buenos días. Es Fernando Fuentevilla. Esto fue Ideas Frescas y Marketing con Fernando Fuentevilla.